también es que ustedes aprendan pues en este módulo que se va a impartir de otorrino, que ustedes aprendan por lo menos a identificar signos, síntomas, obviamente reconocer estructuras en el caso de ya sea oído, nariz y garganta, ¿verdad? Porque hay un momento en que ustedes, porque su perfil es como médico general, entonces obviamente no lo van a hacer todo ni lo van a saber todo en algún momento. Entonces, pues por lo menos lo que ustedes puedan manejar, lo pueden manejar, y lo que no, obviamente lo tienen que referir con el especialista. Ok, entonces pueden ver ya pueden ver en la pantalla las imágenes de la... No, 2 o 3 páginas necesito solo Okay. para... Sí, doctora, se ve bien. Ok. Sí, doctora. Me muestran las diapositivas. Ok, entonces estamos aquí 2 horas, se supone que de 2 a 4. Se van a hacer 2 horas hoy y 2 horas el viernes. Así es, sí, así es. Ok, perfecto. Ok. Entonces, bueno, comenzamos con la clase del día de hoy. Miren, otorrino lo vamos a ver primero en el módulo de oído, primero, luego nariz y luego garganta, y ahí abordamos un poco de laringe. También en otorrino abarcamos parte de lo que es esófago, no todo, porque anatómicamente el tercio superior de esófago lo valora otorrino, tercio medio inferior ya le corresponde puede ser medicina o cirugía, dependiendo del caso. Entonces nosotros solo abarcamos algunas patologías en esófago. Como generalidades, pues tenemos que saber que el oído, ustedes antes de entrar, ustedes ya vieron como asignatura anatomía. ¿Cómo es, doctora? Se le escucha algo distante. Que si ustedes ya vieron anatomía como tal de todos los sistemas, órganos y sistemas del cuerpo, ¿vieron toda anatomía o lo van viendo? Sí. Sí. Ok, entonces supongo que hay cosas que ustedes manejan, bueno, o generalidades por lo menos, ¿no? Sí, al menos en el apartado de lo que es lo general, sí, recibimos parte de lo que era anatomía, pues general, de oído, fisiología, parte de fisiología del oído también. Ok. Igual se abarcó poco algo de lo que es vías nerviosas cuando se estuvo viendo neuro. Ok. Entonces, bueno, es necesario saber que el oído lo estudiamos y se divide en 3 partes. Primero el oído externo, continúa el oído medio y posteriormente el oído interno. Entonces, en esta clase vamos a empezar primero por el oído externo y así sucesivamente hasta terminar todo lo que es anatomía de oído. Si sienten que voy muy rápido o no sé, pues me avisan, o de repente algo que no se entendió bien, pues me avisan. Bueno. Ok, nosotros le decimos. Ok, Gracias. entonces vamos, eso que está ahí luego lo vamos a desglosar posteriormente. Entonces, el oído externo va desde lo que es todo el pabellón auricular, luego continuamos con el canal auditivo externo o conducto auditivo externo. Nosotros perezosamente escribimos en otorrino CAE, que significa CAE, CAE, conducto auditivo externo, por si acaso en alguna nota o en algún momento leen esas 3 siglas, eso significa. Entonces, abarca pabellón auricular, conducto auditivo externo, hasta llegar a la cara externa de la membrana timpánica. ¿Ok? Entonces, hasta ahí es oído externo. Se dice que, miren, la histología del oído pues realmente es amplia, pero por lo menos tocar algunos puntos básicos, o por lo menos para saber acerca de la histología o de la embriología más bien del oído. Se desarrolla a partir de la porción dorsal de la primera
hendidura faríngea, más o menos al tercer mes ya hay células epiteliales que van a ir proliferando hasta formar una placa, que es donde se va a formar un tapón meatal. Ya más o menos al séptimo mes este tapón se separa y hay un revestimiento donde va a ser el futuro conducto auditivo para participar y dar continuidad a la formación definitiva ya de lo que es el tímpano. Entonces, si pueden observar en la imagen, ahí se observa esa estructura de color negro, que es lo que va a dar origen, si ustedes ven ahí la forma, a lo que es el conducto auditivo externo. Y esto que se ve aquí es la cavidad timpánica, que eso ya lo vamos a ver en el oído medio. Es importante también que manejen o sepan que cuando se da el proceso de la embriogénesis, también se forma unas estructuras a nivel de la primera hendidura branquial y se van a formar unas prominencias. Son 6 prominencias, en algunos libros lo describen como mamelones. Y si se fijan, aquí lateral está una imagen donde ya es el pabellón auricular formado con sus diferentes estructuras. Entonces, por ejemplo, el número 1 va a dar lugar el mamelón número 1 va a formar el trago, el número 2 la concha del hélix, el número 3 todo lo que es la raíz del hélix, y el 4 parte del hélix, el 5 el antihélix, que es este otro pliegue, y el 6 el antitrago. Los huesecillos, que esto tal vez lo debimos haber visto cuando lleguemos a oído medio, pero de una vez lo vamos a tocar para no avanzar en esto. Entonces, se dice que los huesecillos están derivados de los primeros arcos faríngeos. Entonces, aquí tenemos el primer arco, aquí tenemos el segundo arco. Y hay 2 huesecillos que quedan en el primer arco, que es todo lo que es el martillo, parte del yunque, y el estribo que queda en el segundo arco branquial. Esta también es una ilustración de donde se forma lo que es el oído interno, todo lo que es el caracol o la cóclea o el conducto coclear. Más o menos entre las 6 y las octavas semanas respectivamente es donde ya se da la formación o el completo desarrollo de lo que es la cóclea o el oído interno. Realmente pues hay otras estructuras ahí, como el conducto de Hensen o el conducto utrículo-sacular. Entonces volvemos de nuevo al oído externo. La aurícula o la oreja, pues como les decía, se forman las diferentes estructuras que vamos a observar. Hay ustedes, bueno, no sé si en algún momento puedan o se encuentren con otras imágenes de lo que es el pabellón auricular, que denominan, por ejemplo, a otras estructuras, o sea, hacen como subdivisiones. Por ejemplo, de esta parte de acá, que es la fosa triangular, la dividen en 2 partes y a esta también le dan otro nombre. Pero básico, para que lo manejemos todos, pues estructuras, las 6, 7 estructuras, para que no nos compliquemos la vida tampoco. Entonces empezamos por lo que es el número 1, que es todo. Algunos también incluso le ponen su nombre y ponen como raíz del hélix, pero en sí todo es el hélix. El número 2 viene a ser el antihélix, que es toda esta parte de acá. El número 3, que es el trago, y opuesto al trago encontramos el antitrago, que es más o menos a este nivel. Algunos antitragos son un poquito prominentes también en algunas personas. Posteriormente seguimos con la concha auricular, que sería esta. Después viene la fosa triangular, que les decía que algunos la dividen. De hecho, hay un ligero pliegue ahí que lo divide en 2, pero no, el libro, nos vamos a quedar prácticamente con esta clasificación. Y el lóbulo. Recuerden que la oreja está completamente, está formada de cartílago realmente. Y el único lugar donde no hay cartílago es el lóbulo. ¿Ok? Entonces, para que manejen eso. Bueno, yo supongo que ya lo manejaban, ¿verdad?
El lóbulo, entonces el pabellón auricular es la porción más externa de todo lo que es el conducto auditivo externo. Y es la que se encarga, pues obviamente cuando veamos fisiología, es la que se encarga de captar las ondas sonoras para que puedan ser transmitidas a través del conducto y así sucesivamente. ¿Ves? Entonces ahí ya me había adelantado. Y las dirige, pues las ondas de sonido, una vez que las que son captadas por la onda, por el pabellón, van hacia lo que es el sistema tímpano-auricular en el oído medio. Es importante también pues manejar que en la oreja y tanto en el pabellón pues hay folículos pilosos, hay personas que hasta se les ven los pelitos ahí que se salen de fuera por el pabellón. Hay funciones que no entiendo, ¿verdad? Para qué se hicieron, pero bueno, sí han visto personas así, ¿verdad? Supongo. Entonces esas funciones no están descritas en el libro, pero pues la gente las utiliza para eso. Son creativas. Ajá, son creativas. Bueno, pues se las pongo esa imagen no porque no van a aprender nada de ella, de hecho, pero pues para que sepan que hay gente que les da otros usos a las orejas. Sí, doctora, una pregunta con respecto a eso. Y si bien el pabellón auricular lo que hace es funcionar a manera de una parabólica, es decir, atrapando la onda vibraciones de sonido, en el ambiente, la onda de vibración en el ambiente, el hecho de crear tantas perforaciones del pabellón auricular como tal no genera algún tipo de alteración en la audición. No porque mientras esté la oreja como tal, en su posición y en su forma, no pasa nada. Tal vez habría algún problema, pero no mucho. La verdad es que no solo oímos por la parte conductiva, también escuchamos por la parte, eso lo vamos a ver posteriormente, también escuchamos por los huesos del cráneo. Entonces, es más, hay personas que tienen sordera congénita y su oído, que diga, tienen microtia, se llama, cuando no se formó el pabellón. Entonces, sí, escuchan también porque se tiene audición por los huesos del cráneo. Entonces, el hecho de tener tanta cosa ahí no va a interferir. Sí, pues ahí sí, ¿qué le podría pasar a esa persona? Si, que, por ejemplo, hacer queloides o ya directamente relacionado a la piel, pero no a interferir con la audición. Es importante que sepan, ¿verdad? Antes de pasar, esto es importante, yo por lo menos se los explico a los pacientes, es primordial saber o manejar que la cera tiene estas funciones como repeler el agua, atrapar polvo, partículas, micropartículas realmente, que mantiene la hidratación del conducto, que es un repelente para los insectos por el olor característico del cerumen, que también se ha descrito función antibiótica, antiviral, antifúngica. Entonces, ¿qué es lo que nosotros? Y limpia también, mantiene limpio el conducto. Entonces, nosotros, tanto otorrinos, nosotros como ustedes, como médicos generales, es importante pues que siempre orienten a la persona a que no hagan, o sea, no una limpieza, realmente el oído él se limpia solo, no manipularse con objetos extraños y esas cosas. Entonces hay algunos desórdenes congénitos de la aurícula, como les decía. ¿Han visto personas con fístula preauricular? ¿Me escuchan? Hola. ¿Aló? ¿Cómo fue la pregunta, doctora? Que si han visto alguna persona con fístula preauricular. Yo tengo fístula. Ajá, ¿y que es bilateral o es solo de un lado? Unilateral. Ok. Solo en uno lo tengo. Y no, mi bebé lo tiene, es bilateral.
Entonces, cuando se forman las fístulas es porque hubo un desorden congénito cuando hubo la unión de los mamelones, de los que yo les explicaba al inicio. Entonces no hay un buen cierre de esas estructuras, entonces queda esa fístula. Hay personas que toda la vida pasan con la fístula y no pasa nada, pero hay personas que se les acceda y hay que drenar, hay que dejar dreno, hay que estar curando. Entonces, casi siempre si son procesos a repetición, mejor se hace una cirugía para extraer desde la raíz de la fístula y liberar todo ese canal y se cierra. Pues. Solo que en el 50% es recidivante. Lo otro es anotia, que es cuando no existe por completo el pabellón auricular. Microtia, si se fijan, por ejemplo, esta imagen es una oreja, no se formó, no se ven todas las estructuras del pabellón. En esta solo pues, se puede ver el pabellón auricular, el hélix, un poco el antihélix, la concha, pero no se define bien la fosa. Macrotia es una oreja grandota, dicen popularmente orejas de Dumbo. Y los apéndices preauriculares, ¿qué nombre ustedes popularmente escuchan a los apéndices? Hola. No, pero la verdad es que no. Bueno, al menos yo no le conozco otro tipo de nombre a esa pequeña prolongación de epidérmica que no tiene ahí cerca de la oreja, como esa imagen que se llama apéndice, la verdad no. Ok, popularmente las personas, o así pues, le dicen chonguito. El lenguaje coloquial. Sí, ajá. Sí, Popularmente, chonguito, pues. sí, exacto, popular. Yo digo lenguaje popular, la gente les dice un chonguito. Entonces, no se asusten, pues, cuando vayan si de casualidad tienen algún paciente que les dice eso, ya saben que es un apéndice. Ok, sigamos. Entonces, el conducto auditivo externo es la continuidad del pabellón auricular. Como les decía, nosotros lo definimos así como CAE, por si acaso en algún momento. Este se encuentra entre el pabellón auricular y la membrana timpánica. Tiene un curso medial y algunos lo describen en forma de S. El conducto va a depender de cada individuo. Nunca un conducto es similar a otro, igualito, ¿no? Hay conductos que son bastante rectos, realmente no tienen esa S. Cuando uno observa la otoscopía puede observar como una pequeña vueltecita. A eso también se le llama el istmo del conducto. Pero hay conductos que uno pone el otoscopio y puede ver ahí nomás, incluso hasta a simple vista, uno tracciona un poquito el pabellón, alumbra con un foco, una lámpara y puedes observar la membrana timpánica. Por la longitud, el conducto se dice, algunas literaturas hablan de 2.5 centímetros desde la entrada del conducto hasta lo que es la cara externa de la membrana timpánica. Entonces es un conducto pequeño, pues. La pared posterior superior, o sea, arriba y atrás, tiene una longitud más o menos de 25 milímetros y su pared antero-inferior es un poquito más grande, si se fijan, de 25 a 31 milímetros. Y eso pues por la posición oblicua de la membrana timpánica por la que le da forma al conducto. Entonces en esa imagen, por ejemplo, pueden ver que hay un pequeño estrechamiento que es el istmo y luego ya inmediatamente ya está en la membrana timpánica. Entonces, esto sería todo lo que es el conducto auditivo externo. Realmente, bueno, en el conducto es más sencillo, pues solo más que todo definir las paredes, porque, por ejemplo, ustedes hacen una otoscopía y pueden encontrarse alguna lesión, ustedes pueden decir, por ejemplo, es una lesión de borde tal o de más o menos tamaño tal, que se encuentra en la pared antero-inferior, o pueden también decir, por ejemplo, es una lesión X que está
tercio anterior o el tercio distal, perdón, o tercio medio del conducto, etcétera, más o menos para que ustedes se ubiquen también. Entonces la irrigación del pabellón auricular está dado por la arteria superficial temporal, que es una rama de la carótida externa. Y hay otras pequeñas ramas ahí. Y en la parte posterior por la arteria auricular posterior. La irrigación del conducto auditivo del pabellón también, bueno, aquí es más o menos lo mismo. Creo que me equivoqué de lámina. Y esto un poco a la irrigación, muchachos. El oído, tanto el conducto auditivo como el pabellón auricular, tiene una inervación mixta, pues, por varios nervios. Entonces, tiene bastante irrigación por lo que es el nervio facial, que es toda la parte amarilla. Entonces, todo esto, si se fijan, casi la parte medial del pabellón está dada por el nervio facial. También tenemos por el nervio vago, que es aquí casi a lo posterior del conducto y parte sí, prácticamente casi el tercio posterior del conducto está dado por el décimo par. También tenemos por el trigémino, muchachos, muchas neuralgias también se confunden con otitis, porque las personas refieren dolor de oído, pero es por la misma inervación, perdón. Y lo que es el plexo cervical, que es en la parte más externa del pabellón auricular. Esto es prácticamente lo mismo, no sé por qué se me fueron. Ah, bueno. Entonces ya vimos pabellón auricular, vimos el conducto auditivo y ahora vamos a ver lo que es la membrana timpánica. La membrana timpánica se dice que es una estructura trilaminar. Algunos dicen que tiene 3 capas, pero casi siempre se maneja de 3 capas, muchachos. Entonces, al oído externo le corresponde lo que es la capa o la cara externa de la membrana. Hasta ahí llega oído externo. Es una membrana semitransparente y no es redonda como podemos pensar o imaginarlo. No es una transparencia como un vidrio tampoco, pero sí es semitransparente porque se pueden observar algunas estructuras que son propiamente del oído medio, pero que podemos tener una idea de qué estructuras podemos estar viendo. Se dice que mide alrededor de entre 9 a 10 centímetros de manera vertical y de 8 a 9 de manera horizontal. La membrana, muchachos, está insertada en una estructura circular que se llama el anulus o anillo fibroso. Entonces pueden ver aquí todo este reborde blanquecino es el anulus o el anillo. Entonces todo lo que está aquí en esta parte es decir, la membrana la encontramos dividida en 2 partes. La parte flácida, que es una división que hay entre lo que es cuando veamos tal vez oído medio se van a ubicar con los huesecitos, pero este reborde que está aquí es el martillo. Entonces, justo a nivel del martillo, con otro ligamento que se llama tímpano malleolar, entonces esa parte que está de la membrana timpánica es la parte flácida. Ahí ven la flecha más grande, dice pars flácida. De esas 2 estructuras hacia abajo lo que resta es la parte flácida. Perdón, la parte tensa. Entonces, ¿qué es importante cuando ustedes vayan a hacer una otoscopía? Entonces, verificar que la membrana 1 está intacta, que no está perforada. Se van a encontrar con el cono luminoso. El cono luminoso siempre está presente, es un reflejo que se forma cuando uno introduce el otoscopio
Entonces pueden observar también algunas estructuras, ya les dije el martillo, no todas las membranas son como la de la imagen, por ejemplo, hay membranas muy opacas que ni siquiera se puede ver el cono de luz, prácticamente pues eso, y después vamos a ver lo que el resto de estructura en el oído medio. Entonces, ¿hay alguna pregunta respecto a oído externo, muchachos? También. Para mí igual. Sí, doctora, todo claro. Ok, entonces recordemos, oído externo es pabellón auricular, conducto auditivo externo y cara externa de la membrana timpánica. Entonces, hasta ahí, oído externo. Miren, en el oído pues también hay cosas bastante complejas, hay detallitos, pero obviamente pues ya son cosas que tal vez para la residencia, pero básico que ustedes manejen por lo menos las estructuras anatómicas y obviamente pues los signos o síntomas que puedan encontrar en ese lugar. Entonces pasamos al oído medio. Esto ya se los había adelantado, lo que pasa es que parece que puse mal las imágenes. Esta también. Entonces, en la caja, el oído medio, muchachos, lo dividimos, por decirlo así, como en tres partes. Una parte, nosotros le llamamos a la parte como más central del oído medio la caja timpánica. La caja timpánica es un espacio que está hueco, obviamente recubierto por mucosa, que es el mismo epitelio de la vía respiratoria, por tanto, una de las funciones que tiene es producir moco. Entonces, ese espacio se extiende entre lo que es la membrana timpánica y el laberinto óseo. El laberinto óseo ya es parte del oído interno, entonces la caja timpánica es el medio. Tiene una longitud aproximadamente de 15 milímetros de altura por 15 de una longitud de 15 por 15 de altura, un segmento antero-posterior de 7 por 5. Contiene 6 paredes. Esto de las paredes es bien complejo. Vamos a tratar de definir algunas estructuras básicas, pues para que ustedes manejen por lo menos lo básico, porque hay en cada pared hay varias cosas que mencionar. Importante que en la caja timpánica está la cadena osicular. Lo pueden encontrar en la literatura como cadena osicular o cadena de huesecillos, músculos y nervios. Entonces, si ustedes, no sé cómo decirles, realmente no. Esta es una vista, por decirlo así, anterior de la caja del tímpano. Imagínense que aquí donde dice lateral, martillo, yunque, cuerda, todo eso ella sería parte del conducto auditivo externo. Esta parte donde está esta cara de la pared viene a ser lo que es el oído interno. Entonces, nosotros estamos viendo esta caja desde la parte anterior. Esta es su pared superior, esta es la pared inferior. Entonces, vamos a ver algunas estructuras nada más que son las importantes para manejar lo que son los aspectos básicos de anatomía. Les dije que en la caja del tímpano hay músculos, ahí está la cadena osicular, los músculos y los nervios. Entonces, básico, muchachos, que manejen que están los 3 huesecillos: martillo, yunque y estribo. Ustedes han visto, o cuando vieron anatomía, vieron así detallado los huesecitos. Sí. ¿Por qué se le llama estribo? ¿Qué dijo? ¿Por qué se le llama estribo al tercer huesecito? Estribo. Eso sí que no sé. ¿Alguien que sepa? Como una especie de soporte. No. ¿Alguien más? ¿Quién da más?
conexión. No. Estribo simplemente es porque ustedes han visto una albarda, la que se le pone a los caballos, a las bestias para... ¿Conocen eso? ¿No? Entonces, cuando uno se monta en un caballo, una mula, en lo que sea, donde uno pone el pie para hacer el impulso y de hecho donde se pone Ya sé a lo que se refiere. exacto. Entonces, el estribo le dieron ese nombre por la forma que tiene ese huesecito al final en la base del estribo. ¿Ok? Entonces, el estribo aquí no se nota tan bien, vamos a verlo posteriormente. Entonces, aquí tenemos los tres huesecitos, martillo, yunque y al final el estribo. Podemos ver parte de lo que es el recorrido que hace el nervio facial, parte de la cuerda del tímpano. Esto que se ve aquí como cúpula de, por ejemplo, yo siempre me imaginaba la cúpula de las catedrales, por ejemplo. Entonces, esto que se ve acá, ella es la parte interna de la membrana timpánica. Otras estructuras, por ejemplo, esto que se ve también aquí como prominencia es la primera vuelta que hace la cóclea en el oído interno. Entonces, es todo lo que está por delante de esta cara, viene a ser lo que es el oído interno. ¿Ok? Y esto que se ve aquí, pues, es el plexo timpánico y parte del nervio timpánico. Me faltó un detalle, muchachos, para que terminemos de... Esta estructura que se ve acá es la prominencia del canal semicircular lateral, que también es parte del laberinto posterior, pero en el oído medio. Lo que pasa es que estas estructuras, por decirlo así, sobresalen hacia el oído externo en su parte ósea, pues. Entonces ya dijimos que la caja timpánica pues tiene estructuras, ya vimos el martillo, el yunque, el estribo. Recuerden el orden correcto, martillo, yunque, estribo. Los músculos que vimos en la cuerda del tímpano y los músculos tensor del tímpano y el músculo del estribo y los nervios, la cuerda del tímpano y el nervio de Jacobson. Entonces aquí está lo que les decía del estribo, vean. Entonces los huesecitos tenemos el martillo, que es el primer huesecito, tiene una cabeza, tiene una apófisis lateral, una apófisis anterior, o algunos dicen apófisis corta, apófisis larga. Todo el manubrio, entonces todo lo que es la parte del manubrio es lo que prácticamente se adosa a la membrana timpánica y a través de un músculo él hace tracción de la membrana timpánica cuando llega una onda sonora. ¿Me escuchan, muchachos? Sí, doctora, sí la escuchamos. Ok. Luego vamos con entonces ellos se articulan, cada uno de estos huesecitos tiene una articulación, hasta tiene la forma para articularse con el martillo. Entonces posteriormente el yunque tiene también una rama corta, tiene un cuerpo y una rama larga. En la rama larga tiene su articulación donde se va, valga la redundancia, a articular con la cabeza del estribo. Entonces aquí está el estribo con su rama anterior, la rama posterior y la base, que se llama, los libros lo describen como la platina o base del estribo. Entonces, esta platina es la que se va a articular con la ventana oval para hacer continuidad con lo que es el oído interno. Entonces, abordando un poquito los músculos del oído medio, el músculo tensor del tímpano, que es el que se inserta al martillo,
está inervado por el nervio trigémino, y también tenemos el músculo del estribo, que se inserta obviamente en el estribo y está inervado por el nervio facial. Entonces, ¿cuál es la función de estos músculos? Ellos lo que hacen es que mantienen a la cadena de huesecillos en su posición correcta y evitan, por ejemplo, lo protegen más bien al oído interno de un ruido excesivo. Por ejemplo, estás en un lugar donde hubo una explosión, por ejemplo, entonces esos músculos lo que hacen es que traccionan traccionan el tímpano y a la misma vez traccionan la base del estribo hacia afuera para que la onda de sonido no llegue tan fuerte, por decirlo así, hasta lo que es el oído interno y por tanto no cause daño acústico. Entonces esa es la misión de estos músculos. Si se fijan ahí donde está la imagen, están en rojo. El músculo tensor del tímpano y el músculo estapedial. Entonces ellos lo que hacen es hacer tracción, evitando que la cantidad de energía acústica, o más bien la energía que se transmitió desde el oído externo hacia arriba, cause algún daño. Y eso se le llama un reflejo acústico. Entonces, quiero retroceder un poquito porque me faltó un detalle, ahí me disculpan. Entonces, muchachos, esta caja del oído medio es, por decirlo así, la parte central del oído medio. Entonces, si nos ubicásemos por arriba, por decir así, de la pared superior de esta caja, entonces vamos a encontrar una estructura, o se le denomina también el antrus o las celdas mastoideas, que eso también es parte del oído medio. Las celdas mastoideas es una comunicación que hay como panal de abeja hacia el interior del hueso temporal. Entonces, en esas celdillas mastoideas están llenas, recubiertas de aire. Normalmente ahí hay aire y se comunica las celdillas mastoideas hacia la caja del tímpano por un estrecho, un sitio denominado aditus adantrus. Entonces, es como la entrada, pues, de lo que es la mastoide, para comunicarse hacia la caja timpánica. Ahora, si nos ubicamos aquí hacia lateral, hacia la caja anterior, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en la pared anterior? La trompa de Eustaquio. Ya saben cuál es la trompa de Eustaquio, ¿verdad? Sí. Entonces, esta parte superior también en algunos libros le van a encontrar como el epitímpano o ático. Esto es la caja timpánica, y hacia abajo, hacia inferior, le pueden encontrar como hipotímpano. ¿Ok? Ático o epitímpano en la parte inferior del oído medio, hipotímpano, y lo que es la caja del oído medio como tal. Entonces, vamos a abordar ahora lo de la caja, lo de la trompa de Eustaquio. Pueden encontrarla como tuba de Eustaquio o trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio, pues, es un tubo habitualmente cerrado, tipo válvula. Ella solo se abre nomás cuando hay, por ejemplo, el reflejo del bostezo, o cuando hay la deglución. Entonces ella funciona como una válvula que solamente se abre en esos momentos. Se extiende desde la cara anterior de la caja del tímpano hacia la rinofaringe, también conocida como la nasofaringe. ¿Qué es lo que hace la trompa de Eustaquio entonces? Y recuerdan que les decía que... Ajá. Ajá. Comunica el oído, bueno, pues, comunicar el oído medio con el exterior, igual Correcto. a lo otro accesorio. Correcto, entonces, exacto, sirve de comunicación y a la misma vez de drenaje. Entonces, miren, la nasofaringe es una región que está por detrás de las fosas nasales.
Entonces, cuando uno respira, obviamente parte del aire que respiramos viaja para lo que es el oído medio a través de la trompa de Eustaquio. Y como les decía, que tiene epitelio respiratorio, entonces la trompa también sirve como una especie de drenaje para liberar ese moco o esa secreción que normalmente pues se produce ahí, y diario nos la tragamos sin darnos cuenta, pues, porque son pequeñitas cantidades que no nos damos cuenta. Entonces, a la misma vez, entonces, la trompa de Eustaquio iguala las presiones que hay en la caja del tímpano con lo que es la presión ambiental. Entonces mantiene las presiones en el oído medio. A la misma vez también la trompa de Eustaquio, pues como les decía, es un tubo que ya lo vamos a ver, creo que está en la siguiente imagen. Ok. Es un tubo que en los niños, muchachos, se desarrolla, su desarrollo completo se da hasta en los primeros 2 años de vida. Entonces, en algunas bibliografías, pues, se menciona que la trompa de Eustaquio puede estar un poco rectificada en los lactantes. De ahí que ellos puedan tener muchas infecciones del oído medio, otitis media a repetición, más si hay malas técnicas de amamantamiento, porque hay como una especie de reflujo hacia el oído medio a través de la trompa. Entonces por eso se cultivan bacterias y por eso también se hacen las otitis medias, porque hasta los primeros 2 años se da el desarrollo, pues, por decirlo así. Entonces en los niños puede estar un poco rectificada, y en los adultos ya se supone, como en la imagen, ya esta sería su posición permanente de la trompa. Entonces viene a desembocar justo en la nasofaringe. Tiene una longitud aproximada de 17.5 milímetros en los niños, y en los adultos ya es una trompa de 37, casi 38 milímetros. ¿Ustedes han visto en algún momento o han sentido en algún momento, por ejemplo, no sé si han viajado en avión o han ido a algún lugar alto, por ejemplo, Jinotega, el crucero? Sienten como que si el oído se tapa, de repente tragaron o bostezaron y de repente ¡plup!, se abre nuevamente el oído. ¿Les ha pasado eso? Sí, doctora. Pero esa no se supone que también es una de sus funciones como tal de la trompa de Eustaquio. Si de por sí es una válvula, como había dicho, en realidad las válvulas regulan presión. Correcto, entonces es... La presión que existe dentro del oído por la conexión que tiene con el vía para evitar que haya un aumento de presión o una falta de aire. Correcto, entonces por eso les daba el ejemplo. Si en algún momento ustedes, por lo menos a mí me pasa, si voy subiendo a Catarina, cuando ya voy arriba ya llevo el oído tapado, trago saliva y de repente ¡plup!, se destapa el oído. Entonces eso es normal, porque hay gente que piensan que eso es malo, pues que ya es algo que tienen en el oído. Entonces parte de la fisiología de la trompa de Eustaquio. Esta es la imagen que les decía, en los niños o en los bebés la trompa está un poco más rectificada y por tanto pues hay más exposición a las otitis media, hay más incidencia de otitis media, porque la trompa está un poco más rectificada. Entonces suele haber un cierto grado de reflujo y hay por tanto un cultivo de bacterias a nivel del oído medio, y por eso se dan las otitis medias. En los adultos ya está un poquito más verticalizada. Algunas funciones, pues, conducir el sonido del oído externo hacia el oído interno. Protege, ya dijimos, por los diferentes mecanismos que hacen los músculos a nivel del oído medio para evitar pues los sonidos intensos a nivel del oído interno. Sirve de transductor porque obviamente la cadena de huesecillos transmite o convierte la energía acústica, las ondas de sonido que se captaron, él las convierte en energía mecánica
También se dice energía hidráulica para pasarlas al oído interno, que ya es un mecanismo químico, electroquímico. Y a la misma vez amplifica los sonidos. De energía acústica se transmite a los fluidos del oído interno. Esto era lo que les decía también de las celdas mastoideas. Son cavidades irregulares en el hueso temporal. Se le conoce también como antro. También es parte por las cavidades huecas y porque se supone que ahí hay aire, entonces también forma parte para reforzar lo que es el sonido. Cuando estas cavidades, por ejemplo, pueden estar llenas de secreciones, por ejemplo, por una otitis media crónica, entonces obviamente estas están ocupadas de secreciones. Y por tanto en algunas personas, si hay secreciones aquí, es posible que hayan secreciones también en el oído medio y por tanto no va a haber una buena transmisión del sonido hacia el oído interno. Hasta el oído medio, muchachos, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Ok, ¿me entienden bien? ¿Se han entendido por lo menos la? Sí, Ok. por el Entonces, momento todo bien. ok. Entonces ahora vamos a ver oído interno. El oído interno es bonito, a mí me gusta mucho, pero es un tantito complejo, pues realmente hay que como que tiende en algunos momentos como a confundirlo porque hay varias estructuras que mencionar y obviamente cada una de ellas tiene una función específica y eso. Entonces el oído interno está situado en la porción petrosa del hueso temporal y alberga obviamente a dos estructuras muy importantes, lo que es la audición y lo que es el equilibrio. Y está compuesto, o lo vamos a dividir, ¿verdad? Para el estudio, siempre el oído anterior, una porción media y una porción posterior. Entonces, en la porción anterior está lo que es la parte de la cóclea, que es meramente, su función es auditiva. En la parte media está el vestíbulo, que contiene el utrículo y el sáculo, que tienen más funciones para lo que es la parte ya meramente de equilibrio, y los conductos semicirculares que obviamente pues son para el equilibrio. Entonces, esta es una vista de un oído interno. Entonces podemos ver aquí, si nosotros trazáramos una línea imaginariamente, entonces a partir de la base de los conductos semicirculares sería el laberinto posterior. O sí, los libros lo dividen así como el laberinto posterior, la parte media donde están el utrículo y el sáculo, que son dos chimbombas, podríamos decirle así. Y luego tenemos lo que es la cóclea o caracol o laberinto anterior. Diga. Sí, ya lo vamos a ver más adelante. De hecho, esta clase, muchachos, es para que por lo menos conozcan las estructuras porque ya lo de los otolitos y eso lo vamos a ver en lo que es la clase de fisiología, que es la del viernes. Pero, por ejemplo, esta clase es más que todo para que nos enfoquemos en reconocer las estructuras para que después veamos la función de las estructuras. La fisiología de oído interno también es bastante compleja. Obviamente que para el nivel de ustedes, pues es básico que conozcan pues los aspectos generales, porque hay tantas cosas tan complejas que suelen pasar que
que incluso hay una especialidad incluso que se llama subespecialidad que se llama otoneurología, o sea que se dedican más a lo que es oído interno. Entonces, vamos a empezar mencionando, muchachos, que el laberinto tenemos una parte ósea que, por decirlo así, es todo este cascarón que ustedes ven así. Eso es el laberinto óseo. Pero por dentro del laberinto óseo hay una estructura membranosa que también se llama laberinto membranoso y tiene las mismas vueltas, los mismos saquitos, los mismos canales, solo que en el interior, pues, obviamente lo que hay es líquido, pues, son membranas y líquido. Entonces, el caracol se dice, entonces vamos a empezar primero por la parte anterior, que sería la cóclea. Entonces aquí podemos reconocer, miren, esto que está enrollado es el caracol. Se dice que el caracol está enrollado más o menos en 2 vueltas y media. Luego tenemos lo que es la parte del vestíbulo. Aquí tal vez no están bien definidas, pero tenemos esta es como una parte, una vista lateralizada. En el interior, muchachos, en la parte más externa del caracol podemos observar la ventana redonda y la ventana oval. Si se fijan, la ventana oval es el lugar donde se va a articular la base del estribo. Tiene casi la misma forma. Y luego tenemos lo que son los canales semicirculares. Entonces hay 3 canales semicirculares y cada uno de ellos en sus bases tienen una prominencia que se llaman las ampollas. Entonces hay 3 ampollas. Hay un canal que tiene un pilar común. Entonces está el canal anterior con el canal posterior tienen un pilar común. Y que es el canal lateral es solito. Si se fijan, está solito y da la vuelta hacia atrás. Entonces estos son los 3 canales semicirculares y la cóclea. Entonces si abrimos esa cóclea, ese laberinto, perdón, en 2, vamos a observar estas estructuras. Entonces estos canales, estos surcos o esos pliegues que se ven en el interior es donde está el laberinto membranoso, que obviamente en el interior pues hay líquido. Vamos a ver la siguiente imagen. Entonces estos son los mismos canales semicirculares, la cóclea, la ventana redonda. Aquí ya desapareció la ventana oval. Vamos a ver otra imagen. El vestíbulo pues es una región media. En un extremo está el caracol, en otro los canales semicirculares. Y un estrechamiento es el que los divide en 2 partes. Entonces este es utrículo, este es el utrículo, aquí está el sáculo, la concha, las ampollas. Vamos a ver otra imagen. Bueno, ya dijimos que el laberinto posterior tiene función en lo que es el equilibrio. Escucho un eco, no sé si ustedes escuchan lo mismo. ¿Aló? Sí, igual escucho yo. Sí, se escucha. Ok. Entonces, forma parte del sistema del equilibrio y el equilibrio también es el resultado de lo que llega del sistema vestibular, parte de lo que es la visión y del sistema propioceptivo, que eso lo vamos a ver también el día que veamos la clase de fisiología. Entonces, la cóclea, ya dijimos que es un sistema de tubos enrollados uno junto al otro. En el interior de la cóclea nosotros vamos a encontrar, por decirlo así, 3 divisiones. Vamos a encontrar una rampa vestibular, vamos a encontrar el conducto coclear o rampa media y una rampa timpánica. Entonces vamos a buscar la imagen. Entonces, muchachos, esta es una imagen como que agarraron una cóclea y la cortaron por la mitad. Un corte medial de la cóclea. Entonces,
pueden observar, siempre esto es una vuelta, por decirlo así. Entonces, vamos a encontrar una parte superior que es la rampa vestibular, una parte inferior que es la rampa timpánica y una rampa inferior una rampa media o conducto coclear. Vamos a buscar, puse varias imágenes ahí, espero que se hayan. Aquí está otra imagen, más o menos para que la entiendan. Si ustedes cortaron un pedacito de cóclea, entonces eso es lo que se va a observar. El número 1 viene siendo la rampa vestibular, tal vez lo pueden ver bien. Número 2, que es la partecita más media, la rampa coclear o rampa media. Y la parte más inferior es la rampa timpánica. Entonces, la cóclea tiene yo siempre comparo la cóclea con, por ejemplo, ustedes han visto unas de las tantas lavadoras que tienen como un tubo en el centro. Y algunas lavadoras tienen como una especie de unas estructuras plásticas alrededor. No sé si eso al final para qué sirve, pero entonces si han visto yo siempre pongo ese ejemplo. Así igualito, hay un eje central que se llama columnela o modiolo. Entonces, alrededor de la columnela o del tubo van a ir enrollados. Aquí está. Entonces, esta es la columnela. La columnela es, por decir así, un eje, es un centro. Entonces, alrededor de esta columnela es donde van a ir enrolladas las 2 vueltas y media. Si se fijan, aquí está punteado la columnela. Entonces, alrededor de ella es donde van, diga. También se le puede decir como el conocio o como la columna de Brescia. Sí, también, exacto. Sí, hay varios nombres, depende también. Nosotros lo manejamos así, como columnela para no equivocarnos o mantener el mismo. Entonces, sobre ella está enrollado lo que es el tubo. Ahora, dentro de este tubo hay una lámina que se llama la lámina espiral. Entonces, esta lámina espiral es la que va a ir enrollada en el interior, por decirlo así, y es la que me va a dividir las rampas en rampa vestibular, rampa media, y esta lámina espiral va a ir hasta arriba, hasta lo que es el borde superior o la cúpula, por decirlo así. Entonces, pero esta lámina no va a llegar a un punto ciego, esta lámina espiral, sino que llega hasta cierto punto, porque después hay una comunicación. Al final de la cúpula hay una comunicación de ambas rampas, ¿ok? Doctora, Diga. Nos decía de que en esa espiral como tal existen, por decirlo así, como 3 compartimentos internos por cada vuelta que vaya haciendo, ¿verdad? Entonces, la parte, si ya nos explicó que la parte superior siempre va a ser para ramas vestibulares y la inferior va a ser para las timpánicas, quiere decir que la media, donde está el conducto timpánico, si no me recuerdo, la rampa media, entonces ahí es donde está lo del el nervio, la primera neurona auditiva, creo que le llaman. Sí, pero ahorita solo estamos viendo, por decirlo así, el aspecto macro, la parte macro. Entonces, bueno, lo de los canales ya prácticamente lo vimos, pero aquí está donde están las otoconias o los otolitos, muchachos, que ellos se mantienen en lo que son las ampollas de los canales semicirculares. Déjenme buscar. Entonces, esto es otra visión también de lo que es por decirlo así, una porción de la cóclea, que era lo que usted me decía ahorita. Entonces, siempre igual, recuerden la rampa vestibular, la rampa media y la rampa timpánica. Entonces, en la parte media, ahí es, por decirlo así, la parte básica de lo que es la audición, porque es ahí donde está lo que es el órgano de Corti. El órgano de Corti es el que nos va a ayudar
o es el que nos va a causar realmente pues todo lo que es la fisiología de la audición por las células que están presentes en el interior de dicho órgano. Y después vienen aquí a nivel de este lugar que se llama la cresta. Permítanme, quiero ver si tengo otra imagen ahí donde se vea mejor. Espérenme que ya me crucé. Ok. Entonces, el órgano de Corti lo vamos a ubicar en lo que es la rampa media o rampa coclear, y es el órgano receptor que va a generar todos los impulsos nerviosos como respuesta a la vibración de la lámina basal, donde está, por decirlo así, donde está sentadito el órgano. Hay varias células, pero realmente las más importantes o las que intervienen más en lo que es la parte auditiva son las células internas, que son en menor cantidad, 3.500 células, y las células ciliadas externas, que son hasta 12.000, y que ellas están dispuestas en una fila. Entonces, otro punto importante ahí es la membrana basilar, que es donde les dije que separa. Entonces, la membrana basilar va a separar la rampa media de la rampa vestibular. Y tenemos también la membrana de Reisner. La membrana de Reisner, que es la que divide la parte media de la parte de la rampa vestibular. Entonces, esto que está aquí es rampa media. Y es aquí, muchachos, donde en la próxima clase vamos a verlo un poquito más detallado, donde todas las células, tanto las células ciliadas externas como las ciliadas internas, intervienen para generar potenciales de acción, para que éstas sean transmitidas, así como dijo usted, donde está la primera neurona, hacia lo que es el nervio, el nervio acústico. Recuerden que el nervio se le llama estato acústico o vestíbulo coclear, porque no solo lleva la parte de la audición, sino también la parte del equilibrio. ¿Qué par es? El octavo. Uh-huh. Entonces, aquí está una imagen a color donde se puede observar todo lo que es el órgano de Corti y lo que es el ganglio espiral a este nivel, donde ya va hacia la corteza, buscando todo lo que es la vía auditiva, pues que lo vamos a tratar de verlo en la próxima clase. Entonces aquí, por ejemplo, se ve más bonito. Entonces, la membrana dijimos que divide la parte de la rampa vestibular de la rampa media, se llama membrana de Reisner, y la que está dividiendo la rampa timpánica de la rampa coclear es la lámina basilar. Entonces aquí, esto es el ganglio espiral. Recuerden, muchachos, que en el interior del oído hay líquido. Entonces hay perilinfa y hay endolinfa. Algo sobre lo que es la irrigación de la arteria a las arterias, entonces está irrigado por lo que es la arteria laberíntica, la auditiva interna, que son ramas de la basilar, las venas, la laberíntica, la vena del acueducto del vestíbulo y la del acueducto de la cóclea. Y el nervio, pues que ya dijimos que es el nervio vestíbulo coclear, que es el octavo par craneal. Un poquito más, porque realmente ya lo abordamos ahí, es acerca del laberinto posterior. Recuerden los 3 canales. Si se fijan, esta es otra vista de la cóclea. Entonces podemos ver el canal anterior, el horizontal y posterior. Recuerden que hay 2 canales que comparten un mismo pilar. Entonces prácticamente el independiente es el horizontal. Y lo que es el vestíbulo visto por la parte de atrás.
Esta es otra vista, muchachos. Entonces, en cuanto a esta parte, recuerden que el vestíbulo, que es en la parte media, va a estar dividido, van a estar dos estructuras que son utrículo y sáculo. Hay muchas imágenes que son un poco repetidas. Ahora, abordando un poquito acerca de lo que es el vestíbulo, vamos a encontrar dos estructuras que son el utrículo y el sáculo. Entonces, estos órganos en su interior tienen una estructura o una célula denominado mácula, que son las células sensoriales ciliadas. Miren, tanto en el laberinto anterior, que es la cóclea, en el vestíbulo y en los canales semicirculares, las células se les denomina células ciliadas. Entonces vamos a trabajar siempre con ese nombre, células sensoriales o células ciliadas. Es ahí también donde usted preguntaba de los otolitos. Entonces esos otolitos o otolitos de calcio, se dicen en algunos libros, de carbonato cálcico. Son cristales de carbonato cálcico que son susceptibles a lo que es la gravedad. Entonces, laberinto anterior, muchachos, audición. Y todo lo que es vestíbulo y canales semicirculares tienen que ver con lo que es equilibrio. Ya hablábamos de las ampollas también, que están en las bases de los canales semicirculares, y las células ciliadas, que están en la parte de los canales, se les denomina a la estructura como tal cresta ampollar o cresta ampular. Entonces, en vestíbulo es mácula y en los canales son crestas ampulares. Y en el oído, en el laberinto anterior, acuérdense que es el órgano de corte. Entonces, el utrículo y el sáculo, muchachos, los que nos van a ayudar es la orientación en cuanto a los planos horizontal y vertical. Y por tanto, pues ellos van a dar la información acerca de lo que son los movimientos lineales de la cabeza. Y los canales semicirculares son los que nos van a ayudar a nosotros en cuanto a darnos la orientación en lo que es respecto a los giros. Entonces, los utrículo y el sáculo para horizontal, vertical. Canales semicirculares, giros. Les hablaba también de los líquidos del oído interno, muchachos. Los líquidos, tenemos dos líquidos, el líquido endolinfático y el líquido perilinfático. Ambos, muchachos, tienen diferentes contenidos de electrolitos. Por ejemplo, en el líquido endolinfático hay un bajo contenido de sodio, desde 5 hasta 25 miliequivalentes por litro. Y hay una alta concentración de potasio. No así en el líquido perilinfático, muchachos, en el cual vamos a encontrar un alto contenido de sodio, casi 140 miliequivalentes, y bajo contenido de potasio. También podemos encontrar proteínas hasta 200 miligramos. Entonces, esto sería como una manera de un resumen, muchachos. Entonces, tenemos el oído. Ya dijimos que lo estudiamos en oído externo, oído medio, oído interno. El oído externo, ya dijimos que va desde el pabellón auricular, lo que es la oreja, el conducto auditivo externo, hasta la cara externa del pabellón auricular. Luego tenemos el oído medio, en donde vamos a encontrar la cadena ossicular, la trompa de Eustaquio y las celdillas mastoideas. Y en el oído interno, donde vamos a encontrar el laberinto anterior, que es la cóclea, el laberinto medio o vestíbulo, y el laberinto posterior, que es donde están los canales semicirculares. Sé que esto tal vez es amplio, muchachos, y hay muchas cosas, muchos detalles que tal vez habría que revisarlos, pero a manera global y a manera general, esto es lo básico, por decirlo así, de anatomía.
Obviamente que fisiología es un poquito ya más complejo porque tenemos que ver un poquito más cada detalle del funcionamiento. Más que todo, lo más complejo realmente es a nivel de la fisiología del oído interno, pues porque realmente el pabellón auricular, pues más que todo es captar y transmitir las ondas de sonido hacia el oído medio. No sé, hasta ahí, muchachos, me disculpan porque esto de la plataforma, pues no es mi fuerte. ¿Me escuchan? Sí. Sí, doctor, está bien. Ok, supongo que ya manejaban aspectos generales también de anatomía de oído. Así es. Sí, Ok. un poco. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda o algo que tal vez a mí se me haya escapado y ustedes quieran reforzarlo? ¿Esto es de repente todos aprendemos o a veces alguien no lo sabe y el otro ya lo estudió? ¿Alguien quiere aportar algo? Bueno, más que una aportación, lo que es como una duda. Ajá. Si bien la parte del sistema especializado en el oído en la parte histológica ya se tuvo que decir que vamos a recapitular en la parte que vayamos a ver en la parte histológica de nuevo. Pues no, más que todo yo creo que nos centraríamos más que todo en la fisiología, la mecánica de lo que es la audición y eso, pues no sé, o quieren que toquemos algún tema, algo más específico en cuanto a embriología o algo, ¿no? No, No escucho bien, disculpa. Bueno, le digo que si fuese pues, por la parte de embriología, quizá verlo, bueno, eso ya que será más adelante, si cuando vayamos a ver patologías específicas, por edades, supongo que las dividen también, o por zona que me está afectando, entonces, pero pues eso será más adelante, estimo. Sí, de hecho sí, se pueden ahora. Miren, muchachos, el programa en sí de otorrino es amplio, pues, porque hay muchas cosas, incluso yo creo que más bien yo puse al final del sílabo algunos otros temas que ahí creo que podría haber espacio si acaso no se logra abordar en lo que es la parte inicial, puesto que con esto hay que avanzar, ¿no? No nos podemos quedar solo con... Y hay cosas raras, muchachos, hay cosas que tal vez no son ni siquiera frecuentes, entonces eh, según el programa que me pasó y algo que modifiqué yo, pues traté de acomodar algunas de las patologías que son el pan de cada día, pues, y que hay cosas muy raras, como hasta síndromes y cosas así que no, si llega uno va a ser un caso en, en 100, tal vez en 10, no sé, pero pues traté de abordar algunos temas que son los más comunes. Les digo esto por si en algún momento, pues, eh, hay alguna patología que ustedes digan, mire, me gustaría que abordemos esto, ok, entonces lo podemos abordar. Pero, pero si hay algo que lo podemos ver, Pues, vea, si usted considera que realmente pues, al plan de clase como tal, al sílabo, le hacen falta cosas que usted determina que son realmente importantes o que deben ser nuestro conocimiento, nosotros no nos oponemos en ningún momento a que, por decirlo así, nos vaya a dar esa clase. O sea, nosotros con gusto y estaría bien, y está bien pues para nosotros porque es mejor para nuestro aprendizaje, es más conocimiento. Si ve pues algo que para usted sea bastante relevante y no esté estimado en el plan, bienvenido será y se lo vamos a agradecer bastante si nos imparte pues la clase que en ese momento sea la que está pensando. sí, por eso les digo que de entrada podemos, voy a ir haciendo las clases que son frecuentes, que son,
que son básicas, pues por decirlo así, para el diario, porque, por ejemplo, oído externo es de diario. Si a mí me llega, por ejemplo, 10 pacientes, creo que 8 son cuestiones de oído. Ya, entonces estoy tratando de incluir patologías que sean pues frecuentes, ¿no? Que es lo que a ustedes les va a llegar.